vamos con más informaciones. Nuestro primer invitado es Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Señor Maltés, gracias por atendernos. Un feliz martes para usted. Buenos días, muchas gracias por la invitación para expresar las opiniones del Comité de Paro. Desde el Comité de Paro han hecho una nueva convocatoria para marchas, para movilizaciones, pues que no han parado, y se ha hecho para el día de mañana. ¿Por qué seguir convocando estas marchas? El paro continúa porque las causas que han originado el paro, como es la indignación social que hay contra las políticas del presidente Duque, continúan. Recordemos que la semana anterior el DANE nos dijo que en Colombia se había incrementado la pobreza en 3.500.000 personas, pero en el 19 también se incrementó en más de 1.350.000 personas. 21 millones de personas en la pobreza, 7 en la miseria, 14 millones de personas que se acuestan con algún grado de hambre, ha dicho el DANE, 4 millones de desempleados, el 30% de desempleo juvenil, 12 millones de trabajadores en la informalidad, 500.000 empresas pequeñas y medianas que se quebraron el año pasado. El gobierno debe entender que hay una disminución muy fuerte en los indicadores sociales, hay mucha pobreza en el país y que debe atender las peticiones de la sociedad en este sentido. Señor Maltés, pero hablemos justamente de esas peticiones, porque esas cifras que usted nos comenta, por supuesto, nos preocupan a todos en el país y seguramente también preocupan al presidente Iván Duque. Pero hablemos de esas posibilidades de consenso. ¿Ustedes cómo están presenciando esa posibilidad de diálogo? Nosotros le hemos presentado desde el año pasado un pliego de emergencia al gobierno nacional. Y ese pliego de emergencia en buena medida es un plan de choque que permite salvar la salud, salvar el empleo y reactivar la economía. Pero lo que hemos visto a lo largo de este año es una soberbia del gobierno nacional de sentarse con los sectores sociales. Recordemos que el presidente Duque le tiró la puerta por la cara a la minga indígena. Se ha negado a recibir el comité de paro. Instaló un link en la presidencia de la República, en la página web, dizque para que iniciar un diálogo nacional. Y recibió miles de inquietudes de la sociedad y nunca solucionó ninguna de las peticiones que se le hicieron por esa vía tampoco. Sí. Entonces uno lo que observa es una suerte de indolencia del gobierno nacional con los graves problemas que tenemos en esta sociedad. Señor Maltés, cuando se iniciaron estas marchas, uno de los puntos básicos era no a la reforma tributaria. El presidente Iván Duque hace el anuncio de que se retira entonces esta reforma tributaria y llama al consenso. Ustedes dan un comunicado el día de ayer en el cual hacen muchísimas más peticiones, retiro del proyecto de la reforma de la salud, renta básica, defensa de la producción nacional, subsidio a las pymes, matrícula cero, no alternancia, no discriminación de género, no privatizaciones. ¿No era suficiente, entendiendo todas estas peticiones que están haciendo, el retiro de la reforma para también hacer un llamado a la calma en medio de estas protestas que son muy válidas, pero también en medio de los actos violentos que se están presentando en el país? Recordemos que la protesta social viene desde el 21 de noviembre del 2019 y que fue la pandemia la que frenó la protesta social. Eso no significa que las peticiones se hayan quedado en el olvido. Eso no significa que los problemas se hayan solucionado. Por eso le presentamos el pliego de emergencia al gobierno que usted acaba de leer, que es el que podría contribuir a solucionar los graves problemas. Pero es que no le pueden pedir a los colombianos que estén aguantando hambre, 21 millones de personas se acuestan con hambre, que el gobierno no los recibe, no soluciona los problemas y entonces los ciudadanos no tienen derecho a expresarse. Eso era lo que debería entender el gobierno, que la gente que está aguantando hambre, 21 millones de personas, miles de jóvenes han tenido que desertar de la educación superior Claro. porque sus han perdido el empleo.
el gobierno tiene que sentarse a negociar con el comité de paro. El gobierno no puede hablar de consensos, porque es que un consenso implica todos los sectores de la sociedad. Un consenso no implica que yo me siento a hablar con mis amigos a ver cómo se resuelve el problema. Que eso es lo que está haciendo Duque, hablando con los que siempre ha gobernado, dizque para hacer un consenso, pero excluyendo a amplios sectores de la sociedad. Eso no es consenso, eso es exclusión. Sin embargo, señor Maltés, pues lo que dijo el gobierno el día de ayer es que hasta ahora estaban comenzando. Hicieron ese consenso en una primera reunión con sus aliados en el Congreso, pero se espera que se haga la reunión en el Congreso, pues que es el órgano de representatividad de todo el pueblo para que se pueda hacer esa discusión. Ustedes deben tener, por supuesto, representantes en el Congreso que esperarán se puedan reunir con el presidente. No, 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 no. El Congreso tiene su dinámica y el sector social tiene su dinámica. Los que estamos en paro somos nosotros, no los congresistas. Entonces no puede haber un consenso con un pequeño grupo de la sociedad. El consenso tiene que ser con toda la sociedad. El consenso tiene que ser con los actores sociales, con los comunales, con los estudiantes, con los trabajadores de la salud que han sido excluidos y pateados en este gobierno, les deben salarios de muchos meses, con los estudiantes, con los trabajadores. El consenso es con todos los sectores de la sociedad, no Claro. con mis amigos. Señor Maltés, también le quiero preguntar por la difícil situación que se está presentando en varias regiones de nuestro país con estos actos vandálicos. La situación en Cali es realmente preocupante. Amanecemos sin servicio en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Hay enfrentamientos de parte y parte, saldo de personas muertas. Hubo consejo de seguridad en horas de la madrugada convocado por el alcalde Jorge Iván Ospina. Desde ustedes, desde la CUT, desde los dirigentes del paro, ¿cuál es ese mensaje para entender que si bien la protesta está garantizada y es un derecho, debemos rechazar estos actos violentos? Por supuesto, nosotros rechazamos los actos violentos. No son propios de la protesta social, no son propios de nosotros. Asimismo, rechazamos el exceso de la fuerza pública en muchas regiones del país, como se ha demostrado en múltiples videos que están rodando en las redes sociales. Señor Maltés, ¿hasta cuándo van a seguir las marchas? La pregunta es, ¿cuándo el presidente Duque recibe al comité de paro? Hasta que no lo reciba, van a continuar las marchas. Así es, el paro continúa hasta que el gobierno entienda que debe sentarse a negociar el pliego de emergencia que le presentamos el año pasado. Ya tiene un año el pliego en el escritorio del presidente. Es Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Señor Maltés, gracias por atendernos. Un feliz día. Muchas gracias, muy amables. Muy bien, es la situación. Entonces, lo que se plantea desde la CUT, desde estos directivos del paro, ayer sacaron un comunicado haciendo una buena cantidad de peticiones con el presidente paro, el presidente Iván Duque, y que sean tenidos en ese llamado consenso nacional. Vamos a ver qué decisión hay desde el gobierno y ahí lo tienen ustedes. Las marchas continuarán hasta que el presidente Iván Duque no los reciba.